Bueno, disoluciones es lo que habíamos empezado ya hace un tiempo, lo vimos, por suerte. Lo vamos a empezar a repasar porque nos toca practicar alguna que otra cosita al respecto. Primero que nada, saber que cuando hablamos de una disolución estamos hablando de una mezcla, ¿sí? Pero antes, recordar que cuando hablamos de sistemas materiales en general, los dividimos en sustancias puras y en mezclas, ¿sí? Las sustancias puras pueden ser elementos, pueden ser compuestos, pero no son mezclas en sí, sino compuestos o elementos, son sustancias, ¿sí? Lo que a nosotros nos va a interesar cuando hablamos de una disolución o de una solución es una mezcla, ¿sí? Justamente cuando hablamos de una disolución, que son las que nosotros vamos a estar trabajando ahora, vamos a estar hablando de una mezcla homogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea que son aquellas que los componentes no se distinguen a simple vista, y el ejemplo más claro es lo que puede suceder, por ejemplo, con el agua y la sal o el agua y el azúcar, que son mezclas, ¿sí? Son mezclas homogéneas. Particularmente nosotros, cuando hagamos los problemas, vamos a estar trabajando mayoritariamente con soluciones acuosas, ¿sí? Una solución acuosa es una mezcla homogénea donde el solvente, o sea, la sustancia que se encuentra en mayor proporción, es la que es el agua, ¿sí? Esas son las mezclas que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Siempre que hablemos de disoluciones, tenemos que saber que una disolución va a estar formada por un soluto y por un disolvente, ¿sí? O sea, el soluto es la sustancia que está en menor proporción y el disolvente es la que está en mayor proporción, ¿sí? Eso acuérdense, es importante que lo tengan en cuenta. Y van a estar dando en la disolución, como ya dije, una mezcla homogénea, ¿sí? Homogénea. Yo puedo tener en una disolución más de un componente, más de dos componentes. Uno de los componentes puede ser el agua, ¿sí? Y después puedo tener disuelto más de una sustancia más, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener, no sé, ácido sulfúrico o puedo tener cloruro de sodio. O sea, puedo tener más de dos componentes formando esta disolución. Pero siempre tener en cuenta que son mezclas homogéneas, ¿sí? Muy bien. Tener en cuenta que cuando nosotros realizamos una mezcla, ¿sí? Una mezcla para generar una disolución, tenemos que entender que existe un proceso determinado de disolución y ese proceso determinado de disolución va a estar relacionado por las interacciones, va a estar relacionado con las interacciones que pueden existir entre el solvente y el solvente, entre el soluto y el soluto, o entre el soluto y el disolvente, ¿sí? Siempre saber que cuando hablamos de interacciones son las interacciones que nosotros estuvimos viendo allá hace mucho, mucho tiempo, cuando vimos lo que era una unión puente hidrógeno, lo que era una unión ion-ion, una unión ion-dipolo, ¿sí? Las uniones químicas en general son las que van a favorecer o no a la disolución de una sustancia, ¿sí? Siempre saber que cuando hablamos de disoluciones, las sustancias van a tener, para que exista la disolución, necesito unas interacciones fuertes, soluto-solvente. Interacciones fuertes, soluto-solvente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que entre el soluto y el solvente se van a formar interacciones químicas, ¿sí? Tienen que ser más fuertes las interacciones soluto-solvente que las interacciones solvente-solvente o soluto-soluto, ¿sí? O sea, el soluto tiene que preferir unirse al solvente que mantenerse unido consigo mismo para que exista la disolución, ¿sí? Cualquier cosa que me quieren parar, me paran, ¿sí? No me dejen hablar solo como un loco. Algunos ejemplos de las disoluciones. Sepan que cuando hablamos de disoluciones, no necesariamente las disoluciones tienen que ser líquido con sólido o líquido con líquido, ¿sí? Puedo tener sólido-sólido, puedo tener gas con sólido, puedo tener gas con líquido, ¿sí? Cualquiera de estas interacciones que puedo tener me van a ir dando distintos tipos de disoluciones, ¿sí? Fíjense, aleaciones metálicas, amalgamas, hidrógeno en el paladio, salmuera, vinagre, bebidas gaseosas. Son todos ejemplos de distintas disoluciones, que van a ir variando el estado en el que voy a encontrar al soluto y al solvente, ¿sí? Esto es un ejemplo. Muy bien. Nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de una disolución, la podemos clasificar dependiendo de las proporciones en las que se encuentran el soluto y el solvente, ¿sí? Las vamos a clasificar en tres formas distintas. Las vamos a clasificar como disoluciones no saturadas, disoluciones saturadas o disoluciones sobresaturadas. ¿De qué va a depender que la disolución sea no saturada, saturada o sobresaturada? De la cantidad de soluto que acepta el solvente, antes de convertirse en un sistema heterogéneo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije o no? Es la cantidad de soluto que acepta el disolvente antes de convertirse en una sustancia, en un sistema heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una solución, tengo agua y le tiro sal, 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 sal.
y se disuelve, y se disuelve, y se disuelve, y se disuelve. Hasta que llega un punto que, ¿qué hago? Le agrego y ¿qué le pasa? No se disuelve más. No se disuelve más, ¿sí? Cuando no se disuelve más, ahí alcancé un punto que es muy importante para nosotros, que es el punto de saturación de la sustancia, ¿sí? El punto de saturación de la sustancia se mide en gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. En general, hay varias formas de medirlo, pero esa es la más común, ¿sí? Gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente, ¿sí? Mientras mayor son los gramos de soluto que puedo aceptar por cada 100 gramos de solvente, mayor será la solubilidad de la sustancia. La solubilidad de la sustancia tiene que ver con cuánto soluto puedo disolver en un solvente determinado, ¿sí? Ese punto, lo que se le conoce como la solubilidad o el punto de solubilidad, es lo que me determina a mí cuando una solución está saturada. Si una solución tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente, o sea, yo le tiro y a partir de ahí empiezo a no disolver, ese punto se conoce como la solubilidad de la sustancia. Y esa sustancia, la que tiene la máxima cantidad de soluto, ¿sí? Se llama disolución saturada, ¿sí? Desde el punto de la disolución saturada para abajo, o sea, menos soluto, ¿sí? Yo tengo soluciones no saturadas o soluciones insaturadas, ¿sí? Y de ahí para arriba, o sea, tengo más de lo que corresponde, tengo soluciones sobresaturadas, ¿sí? O sea, soluciones no saturadas o insaturadas, ¿sí? Y soluciones sobresaturadas. Siempre hablando del punto de saturación. A partir de él es en el que voy a medir, ¿sí? Tener en cuenta lo siguiente. Las soluciones no saturadas o insaturadas también las puedo dividir en dos. Las puedo dividir en diluidas cuando tienen muy poquito soluto y concentradas cuando tienen mucho soluto pero no alcanzo el punto de saturación, ¿sí? Estos son los distintos tipos de disoluciones que puedo encontrar dependiendo de la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en la solución, ¿sí? Muy bien. También puedo clasificar a las soluciones dependiendo la conductividad eléctrica, o sea, dependiendo si conducen o no conducen a la corriente eléctrica, ¿sí? Ese tipo de disoluciones, ¿sí? Se las conoce como, a ese tipo de disoluciones que se forman al disolverle determinado tipo de sustancias, se las puede conocer como electrolitos o no electrolitos, ¿sí? O se las puedo dividir en electrolitos y no electrolitos. Un electrolito es una sustancia que al disolverse, ¿sí? Podemos hablar en solución acuosa, que es lo que me interesa a mí, ¿sí? Al disolverse en solución acuosa, el electrolito va a generar, ¿sí? Va a permitir que se conduzca la corriente eléctrica a partir de esa solución, ¿sí? En cambio, si yo disuelvo una sustancia que no se disocia en iones y en cationes, va a generar algo que se llama no electrolito. El no electrolito no permite que se conduzca la corriente eléctrica a través de esa solución, ¿sí? A raíz de esto podemos dividir a las sustancias en electrolitos fuertes o electrolitos débiles, ¿sí? Un electrolito fuerte es aquel que se disocia completamente, o sea, yo todo lo que tiro se divide en aniones y en cationes. Y un electrolito débil es aquel que yo tiro a la solución y se disocia solo parcialmente, un poquitito. No todos se separan aniones y en cationes. La particularidad es que si yo tengo la misma concentración de electrolito, ¿sí? Y es fuerte, va a transmitir mejor la corriente eléctrica que un electrolito débil, ¿sí? Que un electrolito débil. ¿Estamos con esto? ¿Me siguen más o menos la división entre electrolito y no electrolito? Una disolución electrolítica, entonces, es una disolución que permite que circule la corriente eléctrica, ¿sí? Y una disolución no electrolítica es una solución que no permite que se conduzca la corriente eléctrica, ¿sí? Eso es lo que les tiene que quedar bien en claro. ¿Estamos? ¿Cómo es la fórmula de la glucosa? La glucosa, la fórmula, es la fórmula general de la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa es la fórmula molecular, ¿sí? La glucosa tiene una forma muy particular, se llama polihidroxialdehído. Tiene un grupo aldehído en el carbono 1 y en todos los demás carbonos tienen oxidrilos, ¿sí? No son todos no metales, entonces transmite la electricidad. Básicamente, para que vos, una generalidad para que tengas en cuenta, los que son electrolitos, o sea que te van a dar soluciones electrolíticas, van a ser los ácidos, las bases y las sales, en general, ¿sí?
Los no electrolitos suelen ser sustancias que no se disocian, ¿sí? Como por ejemplo, acá tienen por ejemplo el amoníaco, ¿sí? Es un hidruro no metálico, ¿sí? Que no forma hidrácido. El metanol es un alcohol, la sacarosa es un disacárido, la glucosa es un azúcar, ¿sí? Que tienen la capacidad de generar interacciones con el agua. Tanto la glucosa, la sacarosa, la amonía como el metanol, por ejemplo, forman uniones puente hidrógeno, o sea, se pueden disolver en agua, pero no pueden separarse en iones. Fíjate que ninguna está asociada a un metal, por ejemplo, ¿sí? Para que más o menos te des una idea. Si bien los ácidos y las bases, si bien los ácidos no están asociados a metales, pueden liberar protones, por eso se generan los electrolitos, ¿sí? Pero espero haberte contestado tu pregunta, ¿sí? Es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno. Lo que pasa es que la fórmula molecular de la glucosa no te dice mucho, tenés que conocer la estructura general para saber las características de la glucosa. Si quieren, yo después les mando un videito que explica eso. Muy bien. Cuando hablamos de disoluciones electrolíticas y no electrolíticas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que yo les decía recién, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de disoluciones que tienen compuestos iónicos. En general, compuestos iónicos, hay compuestos iónicos que pueden no ser disolubles en agua, pero son muy poquitos, ¿sí? Los solutos se disocian completamente en sus iones y son conductores de la electricidad, ¿sí? Las no electrolíticas suelen ser compuestos covalentes, ¿sí? Que no se disocian y solo se dispersan, no conducen la electricidad. Tengan en cuenta que no solamente compuestos iónicos, también puedo tener sustancias como ácidos o bases fuertes que también generan, tienen la posibilidad de disociarte, y no siempre los ácidos y bases fuertes terminan siendo compuestos iónicos, aclaro por las dudas, ¿sí? Pero eso es una generalidad que les va a servir para mejorar un poquito su asociación de los temas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una disociación respecto de un ácido fuerte, ¿sí? Tenemos que saber que si se disocia completamente, cuando yo pongo al ácido, ¿sí? Y lo disuelvo en solución acuosa, esta flecha se cuenta, quiere decir, hola, ¿qué tal? Estoy disociando todo en disolución acuosa. Voy a obtener, por cada molécula de ácido fuerte, voy a obtener un protón y una base conjugada, ¿sí? Un protón y una base conjugada, o un catión y un anión, ¿sí? Por cada molécula que yo agrego. O sea, todo lo que meto se disocia. Eso es lo que implica un ácido fuerte, que es, por ejemplo, lo que le pasa a los electrolitos fuertes, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, lo que le pasa a un ácido débil, ¿sí? Yo tengo el ácido débil y al ácido débil yo le agrego agua, ¿sí? A ver si me sale esto. Al ácido débil le agrego agua. Cuando le agregue, ven, acá está el ácido débil solo y acá no sé si se ve que le agregué agua, ¿sí? Una vez que le agregué agua, ¿qué le pasa al ácido débil? Algunos aniones y algunos cationes se separan, y otros, como pasa en este caso, no sé si lo pueden ver, ¿sí? Como pasa acá, no están disociados. ¿Ven? Este no está disociado, este no está disociado, no está disociado, no está disociado. En cambio, este sí está disociado, este sí está disociado, sí está disociado, no está disociado, ¿sí? Básicamente eso es lo que pasa con un electrolito débil, que solamente se disocia parcialmente, ¿sí? Solamente se disocia parcialmente. ¿Estamos? ¿Ven? Se disocia parcialmente. El ejemplo es claro. Yo agrego una molécula del ácido débil, cuando lo disuelvo en agua, lo que voy a encontrar es muchos ácidos débiles que no se disociaron y muy poquitos protones y muy poquitos base conjugada. Lo mismo va a pasar no solo con los ácidos débiles, sino con cualquier sustancia que implique ser un electrolito débil, va a pasar lo mismo. Muy poquitito se va a disociar en aniones y en cationes. En cationes y en aniones, en el caso de esto que está acá, ¿sí? ¿Qué es la solubilidad? Entonces, ya se los dije arriba, ¿sí? Se define como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. ¿Por qué se debe aclarar que es en una temperatura específica? Porque la temperatura es un factor que influye mucho en la solubilidad de las sustancias, ¿sí? En general, cuando yo aumento la temperatura, las sustancias aumentan su solubilidad. O sea, puedo disolver más sustancia en la misma cantidad de solvente, ¿sí? Siempre tener en cuenta que la solubilidad se relaciona, como les decía hoy, en gramos de soluto por gramos de solvente o por mililitros de disolvente, dependiendo en dónde lo estoy buscando o en qué tabla lo estoy buscando, pero en general es lo más común, gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolvente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 8 gramos por cada 100 mililitros, ¿sí? Como para que se ubiquen más o menos de lo que estamos hablando. Esta es la definición de solubilidad, ¿sí? No les van a pedir que hagan muchas cuentas con esto a ustedes, por suerte. No quiere decir que en otros cursos y en otros grupos no les tomen.
Ya les voy a mostrar cuáles son las cosas que más se toman. Algunas cosas a tener en cuenta, esto se los voy a leer, ¿sí? Porque si no me pierdo, ¿sí? La gran diferencia entre algo concentrado y algo saturado es que lo concentrado es solo una apreciación, mientras que lo saturado se refiere a un límite y una cantidad específica, o sea, lo saturado se refiere justamente a alcancé este valor, el de solubilidad, ¿sí? Muchos compuestos covalentes son insolubles en solventes polares, pero sí lo son en solventes apolares. Eso tiene que ver con las interacciones que pueden tener soluto-solvente, eso que les expliqué arriba, ¿sí? Existen, a pesar de lo anterior, compuestos covalentes que se disuelven en solventes polares, ¿sí? O sea, no sé, el ácido sulfúrico, por ejemplo, es un compuesto covalente que se disuelve en agua, ¿eh? O sea, vale la explicación, es importante que lo tengan en cuenta. La glucosa, por ejemplo, es un compuesto covalente que se disuelve en agua porque genera muchas interacciones puente hidrógeno con las moléculas de agua. Es algo bastante más común de lo que uno cree. Siempre que se puedan generar interacciones soluto-solvente, yo voy a poder generar la disolución de una sustancia en particular, ¿sí? Los compuestos iónicos, además de disolverte en un solvente polar, experimentan la disociación, o sea, los compuestos iónicos se disuelven en agua y aparte se separan en aniones y en cationes, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y existen compuestos covalentes, además de disolventes en solventes polares, que experimentan disociación, como por ejemplo los ácidos binarios como el cloruro de hidrógeno. O sea, además de disolverse en agua, voy a obtener aniones y en cationes. En general eso pasa con los ácidos fuertes, ¿sí? Los ácidos fuertes son los que favorecen ese tipo de interacciones, ¿sí? Recuerden de pararme si tienen alguna duda, ¿sí? Muy bien. ¿Qué factores afectan la solubilidad de una sustancia? ¿Sí? El primer factor que vamos a analizar es la naturaleza química de esa sustancia, o sea, justamente cuál es la estructura de la sustancia, cómo está formada la sustancia, ¿sí? Al conocer la estructura de la sustancia, al saber cómo está formada la sustancia, o sea, saber si es un compuesto polar, un compuesto no polar, ¿sí? Saber si es un compuesto iónico, un compuesto covalente, ¿sí? Todas esas cosas me van a determinar a mí, me van a ayudar a darme cuenta si se va a poder disolver o no se va a poder disolver, por ejemplo, en agua, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que para que se pueda disolver en agua, se tiene que cumplir lo que yo les expliqué acá arriba, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Vamos acá arriba, muy arriba era. ¿Qué es esto? Tiene que haber interacciones parecidas entre el solvente y el soluto. ¿Ven? Estas interacciones soluto-solvente se tienen que favorecer. Escúchenme lo que les voy a decir. Si las interacciones soluto-solvente son fuertes, o sea, son fuertes, hay una tendencia grande a que se genere la solubilidad, o sea, que se disuelva la sustancia en el solvente determinado. Pero también se favorece porque las interacciones solvente-solvente sean débiles y las interacciones soluto-soluto sean débiles. O sea, mientras más débiles son las interacciones soluto-soluto y más débiles las solvente-solventes, ¿sí? Pero son fuertes las soluto-solvente, eso va a favorecer la solubilidad. O sea, el soluto va a preferir unirse al solvente que estar unido a sí mismo, ¿sí? Eso es lo que favorece la solubilidad de la sustancia. ¿Se entiende lo que dije recién o no? ¿Sí o no? Bien. De nuevo, Mati, por favor. Sí, acá está escrito, mirá. Las interacciones disolvente-disolvente, interacciones soluto-soluto, interacciones disolvente-soluto, es lo que nosotros tenemos que analizar para ver si una sustancia se va a disolver en la otra. ¿Sí? Si la atracción soluto-solvente, que es lo que dice acá, si la atracción soluto-solvente es mayor, esto quiere decir que es mayor, a la atracción disolvente-solvente y a la atracción soluto-soluto, esto favorece la solución, la disolución de la sustancia. ¿Sí? Si la atracción soluto-disolvente, perdón, es más fuerte que la atracción disolvente-disolvente o que la atracción soluto-soluto. Eso favorece la solubilidad. ¿Sí? Y acá le ponen el ejemplo del hidróxido de litio y el nitrato de potasio, que son dos compuestos, ¿sí? Son dos compuestos, uno es iónico, el otro es una base, ¿sí? Que se puede disociar, un hidróxido que se puede disociar. Estos dos compuestos son solubles en agua, ¿por qué? Porque se puede generar interacciones soluto-disolvente. ¿Qué interacciones soluto-disolvente? Y bueno, por ejemplo, en el nitrato de potasio voy a tener interacciones ion-dipolo, ¿sí? Y se va a generar el proceso de la solvatación, ¿sí? O sea, se van a preferir generar las interacciones ion-dipolo que las interacciones iónicas que se forman entre el potasio y el nitrato, ¿sí? En cambio, si la atracción disoluto-solvente
o soluto-solvente es menor que la atracción disolvente-disolvente y la atracción soluto-soluto, o sea, el disolvente prefiere unirse a sí mismo que unirse al soluto, o el soluto prefiere unirse a sí mismo que unirse al solvente, eso va a generar una disolución desfavorable. ¿Sí? Y acá les ponen el ejemplo de dos sales en agua, dos sales en particular en agua, que no son cualquiera sales, son sales, es la que está acá abajo, me falta un 2, está mal escrita, es plata 2 sulfato, perdón, aclaro, ¿sí? Esto es plata 2 sulfato por las dudas. O sea, esto va a generar que no existan interacciones fuertes soluto-disolvente. Y si no hay interacciones fuertes soluto-disolvente, entonces la disolución va a ser desfavorable. Va a preferir quedarse unido el soluto consigo mismo y no unirse al disolvente para formar la disolución. ¿Se entendió un poco mejor o no? Sí, Mati. Bueno, les muestro. Por ejemplo, la solubilidad de los compuestos iónicos en agua varía de unos compuestos a otros, o sea, depende claramente del tipo de compuesto, ¿sí? Y depende del equilibrio entre dos fuerzas, que son fuerzas de naturaleza eléctrica. ¿Cuáles son estas? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas? Son las fuerzas ion-ion, o mejor dicho, las fuerzas iónicas que se generan en el cristal, ¿sí? Y las fuerzas ion-dipolo que se pueden generar entre el solvente, en este caso el agua, y los distintos iones que tiene el compuesto iónico. Esas interacciones que se generan, ion-dipolo, el dipolo está formado por las moléculas de agua, y los iones son los aniones y los cationes que tiene el compuesto, ¿sí? Esas interacciones son las que justamente van a permitir la solubilidad de un compuesto iónico en agua, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y sus iones que tienen tendencia a disolver el sólido. Y en otros compuestos, como por ejemplo el sulfato de calcio y el carbonato de calcio, sulfato de calcio es sulfato de bario, por ejemplo, no es la tiza, el sulfato de calcio es la tiza. El carbonato de calcio es el mármol, por ejemplo, el componente principal del mármol, que no es muy soluble en agua, que digamos. Es poco soluble, pero no es muy soluble en agua, ¿sí? Si son muy fuertes, no se va a disolver. En cambio, si son muy fuertes, las interacciones ion-dipolo sí se va a disolver, ¿sí? Igual recuerden que en general para ustedes, cuando vean un compuesto iónico, lo van a tomar como que el compuesto va a ser soluble en agua, ¿sí? Soluble en agua va a ser siempre el compuesto iónico. Lo que pasa que a veces es muy soluble en agua o poco soluble en agua, ¿sí? Después, otro tipo de interacciones, estas que están acá son las ion-dipolos. Otro tipo de interacciones que pueden tener son fuerzas como, por ejemplo, las fuerzas de London, si son solventes no polares, un solvente no polar con una sustancia no polar, puede haber interacciones de London que favorezcan a la solubilidad, ¿sí? Como puede ser, no sé, en el yodo y el cloroformo, por ejemplo, ¿sí? O uniones puente de hidrógeno, como puede pasar en algunos compuestos orgánicos como los alcoholes con el agua, ¿sí? O en los azúcares con el agua, los azúcares de cadena corta, por ejemplo, no sé, los disacáridos, los trisacáridos o mismo los monosacáridos, pueden ser solubles en agua porque se generan interacciones puente de hidrógeno entre la molécula de agua y la molécula de soluto, ¿sí? O sea, para que exista la solubilidad tiene que haber interacciones soluto-solvente, si no, no hay solubilidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ni bola me dan. Otras interacciones que son muy importantes, perdón, otras interacciones no. Otro factor que es muy importante para la solubilidad es el factor temperatura, ¿sí? El factor temperatura. Mientras mayor es la temperatura, en general, escuchen lo que les voy a decir, para sustancias sólidas y en general para los líquidos, en general, ¿sí? Mayor va a ser la solubilidad. O sea, aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad en general para compuestos sólidos y la mayoría de los líquidos, ¿sí? En cambio, cuando estamos hablando de sustancias gaseosas, el aumento de la temperatura disminuye la solubilidad, ¿sí? Ojo al piojo. En las sustancias sólidas y la mayoría de los líquidos, un aumento de la temperatura aumenta la solubilidad, ¿sí? Pero en sustancias gaseosas, un aumento de la temperatura disminuye la solubilidad, ¿sí? Esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? La temperatura es un factor que afecta la solubilidad de las sustancias, ¿sí? Esto es un ejemplo que tienen del oxígeno disuelto en agua en función de la temperatura y el dióxido de carbono disuelto en agua en función de la temperatura, ¿sí? Fíjense cómo a medida que aumenta la temperatura del oxígeno es cada vez menos soluble en agua. Esto es bastante importante
Por ejemplo, en los ríos, en algunos ríos o lagos, cuando aumenta mucho la temperatura del río o lago, disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua, hay menos oxígeno en el agua y hay mortandad de peces, o sea, muchos peces se mueren, porque hay poco oxígeno disuelto en agua, se aumenta mucho la temperatura del agua, ¿sí? En las peceras de las casas pasa mucho, si se olvidan la pecera al sol, es muy probable que se le mueran todos los peces porque pasa a tener poco oxígeno el agua, ¿sí? No se olviden la pecera al sol. Estos son algunos gráficos para que vean cómo, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Aumenta la temperatura, abajo, disminuye la solubilidad. Esto que está acá, justamente, es la solubilidad de sólidos en líquidos. Fíjense cómo esto que está acá es gramos de sal, ¿sí? Gramos de sal disueltos en agua, ¿sí? En función de la temperatura. Y fíjense cómo en la mayoría de los casos, salvo el sulfato de cesio, este que está acá, ¿sí? Cada vez que aumenta la temperatura, ven, fíjense cómo aumenta la solubilidad, ¿sí? Quiere decir que aumenta la temperatura, tengo la posibilidad de disolver más sustancia en agua, ¿sí? Muy bien. Otro factor que puede afectar a la solubilidad es la presión, ¿sí? La presión es particularmente importante cuando yo tengo solutos gaseosos, ¿sí? Solutos gaseosos. Un aumento de la presión favorece la solubilidad del soluto en agua o en cualquier solvente, ¿sí? Sobre todo si es un gas con un líquido. Acuérdense esto, un aumento de la presión favorece la solubilidad. Esto se ve clarito cuando ustedes abren una gaseosa, ¿sí? La gaseosa recién cerrada, la gaseosa cerrada, la que voy y compro, ¿sí? A una temperatura dada, tiene un montón de gas disuelto en el líquido. Cuando yo abro la gaseosa, sin moverla nada, siempre veo que suben burbujitas, ¿sí? Porque la gaseosa cuando está cerrada tiene mucho más presión que cuando la gaseosa está abierta. Entonces, yo cuando abro, equilibro la presión con la presión ambiente, tengo menor presión, entonces se liberan un poquito el gas, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que un aumento de la presión favorece la solubilidad de gases en líquidos, en disolventes líquidos, ¿sí? Eso es algo muy importante también a tener en cuenta respecto de solubilidad de las sustancias. Bueno,